proyecto terminal 1 y 2. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de estudio de externalidades. La maestra Alejandra González es quien nos estará apoyando el día de hoy y nos estará dando pues diferentes tips para que podamos realizar este estudio. Así que les doy la bienvenida a cada una de las estudiantes, docentes de Proyecto Terminal. Así que sean bienvenidos. Maestra Alejandra, ¿me escucha? Sí, maestro, buenas noches. Adelante, maestra, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, voy a prender un ratito la cámara, nada más para que nos conozcamos a la distancia. Agradecer a los compañeros y compañeras que se han conectado, aunque ya es un poquito tarde en la noche, que ya regresamos de trabajar, de la escuela o de todos nuestros deberes. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación que les he preparado respecto a diferentes metodologías sobre planeación y mejora de procesos. Les voy a pedir que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpan levantando su manita para que iniciemos la respuesta, porque son varias metodologías. Entonces, si las guardamos todo al final, va a ser un poquito complicado. Entonces, yo creo que conforme vayan teniendo las preguntas, podemos ir respondiéndolas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar. Miren, el llevar a cabo diferentes metodologías sobre planeación y mejora de procesos siempre nos va a implicar hacer un análisis tanto de factores cuantitativos como de factores cualitativos de una organización. Para cada uno de este tipo de análisis o de metodologías, pues podemos hacer uso de diferentes herramientas que pues ya están disponibles en el Internet. Podemos encontrar mucha información en la bibliografía que la UNADEM nos ha proporcionado en los diferentes ámbitos. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva les presento algunos de ellos, no los voy a leer, algunos de estos los vamos a platicar de forma muy general, porque les repito, es mucha información. Pero lo que sí quiero resaltar es que todas estas metodologías nos llevan a poder identificar problemas, analizar causas, consecuencias y a proponer soluciones. Son herramientas que nos ayudan a tomar las mejores decisiones informadas para que, pues, una organización, ¿qué es lo que busca? Incrementar su rentabilidad, su eficiencia, su eficacia, la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, son herramientas que se pueden aplicar, no todas al mismo tiempo. Algunas de ellas son las que tienen o características que se adecúan más a las necesidades o al entorno de lo que queremos nosotros identificar o analizar, ¿de acuerdo? Entonces, estas herramientas, repito, son muy importantes, pero antes de esto, hay otro tema que está íntimamente relacionado y que también es de mucha importancia. Algo que ustedes tienen que conocer de manera general y que como, bueno, ahorita estudiantes y más adelante como profesionistas de esta carrera que tiene que ver con logística y transporte, pues son las megatendencias que existen a nivel mundial. Es lo que las organizaciones tienen que poner o focalizar sus acciones, ¿sí? Todos sus esfuerzos para ubicar y conocer de estas tendencias que, como dice la diapositiva, no la voy a leer, pero estas megatendencias por lo regular duran aproximadamente entre 5 y 10 años. ¿De acuerdo? 3M, que es una empresa muy grande que tiene diferentes ramas, ¿sí?
llevó a cabo un análisis de estas megatendencias para poder identificar el impacto que se va a tener en los próximos años a nivel mundial como empresa y hacia dónde tiene que enfocar pues sus servicios, sus productos y demás, ¿de acuerdo? Algo que nos dio un viraje impresionante, como seguramente todos ustedes pues lo vivieron, lo constataron, pues fue la pandemia del COVID, lo cual para algunas empresas trajo muchas ventajas, como podríamos hablar de Amazon, como podríamos hablar de todas estas empresas de entrega, ¿no? Y pues algunas otras empresas, como todo lo que tiene que ver con espectáculos, pues realmente ahí fue pues muchas pérdidas, ¿verdad? Con esta pandemia. Entonces, es muy importante que tengamos claro este contexto general, porque es lo que está viviendo a nivel mundial las organizaciones. Mire, del estudio que hizo 3M, identificó 5 megatendencias. La primera tiene que ver con avances tecnológicos, la segunda con cambio climático y recursos, la tercera con cambios demográficos y sociales, la tercera el ascenso del individuo, ahorita vamos a explicar muy grandes rasgos cada uno, y la quinta, el mundo en reequilibrio. ¿Sí? ¿A qué se refieren? Bueno, los avances tecnológicos, como ustedes lo están viviendo y seguramente muchos de ustedes en sus empresas día a día lo están observando, pues tiene que ver con toda esta, por ejemplo, conexión a través de este sistema de 5G que nos permite hacer la conexión en diferentes ámbitos, todo lo que tiene que ver con la robotización que las empresas ya están cada vez metiendo en sus diferentes procesos, tiene que ver con las nuevas formas de trabajar, que ya no necesariamente es estar en una empresa, en un lugar físico, ¿verdad? Y con toda esta, pues, nuevos mecanismos que se están utilizando como parte de los servicios, por ejemplo, los drones que ahora se utilizan para hacer diferentes entregas, ¿no? Como parte de pues, estos procesos de las empresas al meter esta tecnología, pues obviamente abaratan sus costos. ¿Qué otros beneficios llevan a cabo también? Pues la cuestión de, pues ya no utilizan la mano de obra, el ser humano pues se enferma, tiene derecho a vacaciones, etcétera, y pues toda esta parte de la robotización pues no descansan ni sábados ni domingos, no se enferman, etcétera. Entonces, es todo un cambio impresionante con la incorporación de la tecnología en el ámbito productivo. Con respecto al cambio climático, pues, ¿qué tenemos que observar? En el cambio climático, pues, ahorita acabamos de salir de unos calores impresionantes que no se habían registrado anteriormente, este cambio climático que ya nos alcanzó y que ahora se está buscando cómo adaptar, la agricultura, por ejemplo, ¿sí?, a estos cambios. Cómo buscar, que cada vez se pueda, utilizar de manera óptima, el agua, el obtener alimentos cada vez más limpios, quitar todo lo que son pesticidas, quitar, todos esos aspectos dañinos para la salud. Otro aspecto muy claro que ya tiene tiempo es el reciclaje de diferentes materiales que ayuden, pues, justamente a la conservación de los recursos y, pues, toda esta parte de la nueva energía que podemos utilizar. Ahora, pues, ya vemos que hay vehículos híbridos, vehículos, eléctricos, vehículos que utilizarán el nitrógeno
y que el hidrógeno, perdón, y que esto ayuda justamente a poder optimizar cada vez más estos recursos. El reducir la huella de carbono, etcétera. Son aspectos que las empresas cada vez están teniendo más presentes para el desarrollo de sus procesos. Y todas estas metodologías les van a ayudar para hacer análisis y tomar las decisiones que vayan encaminados a estas tendencias. Los cambios demográficos. En los cambios demográficos, pues, ¿qué tenemos? Ahora los jóvenes, pues, ya no quieren tener hijos, o si quieren tener, pues, es un número menor de hijos que como a lo mejor todavía nos tocó a personas más o menos contemporáneas de mi edad, ¿no? Que teníamos 4 o 5 hermanos, o incluso más número de hermanos. Entonces, los cambios en estos aspectos de la natalidad son inminentes, en donde además la esperanza de vida cada vez va aumentando. Y entonces necesitamos voltear a ver que vamos a requerir servicios sociales, servicios médicos, todo este aspecto de pensiones, porque pues esta pirámide poblacional se está invirtiendo y entonces ya en un futuro muy cercano vamos a tener que observar pues estos cambios demográficos que se están dando, la migración de las poblaciones en donde se está concentrando la población en países ricos y abandonando los países pobres, ¿verdad? Y entonces, al concentrar esta población, pues están creciendo las ciudades de manera vertical y están dejando de crecer de forma horizontal. Entonces, todos estos cambios tenemos que estar observando y preparándonos porque ya están pues a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es con respecto a lo que tiene que ver con los cambios demográficos. Ahora, con respecto al ascenso del individuo, aquí lo que les puedo comentar es que los jóvenes cada vez están haciendo un redescubrimiento de sus derechos humanos, se vuelven más exigentes para que se puedan evitar que se violen estos derechos humanos. Cada vez, con toda la inmediatez que tienen los jóvenes, están buscando ser escuchados, ser observados, ser aceptados y están buscando también toda esta parte de emociones, de sentimientos, de que sean reconocidos en la parte laboral. Entonces, en la parte laboral, en los productos y servicios que generan las empresas, los jóvenes están buscando todo este aspecto. Entonces, no podemos dejarlo de ver. ¿Qué más les comento? Están buscando un sentido de satisfacción con mayor crecimiento y un reconocimiento también en sus gustos, en sus preferencias. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. Y bueno, repito, estas metodologías nos van a ayudar también para que podamos obtener información de los jóvenes o de toda la población de acuerdo al servicio o al sector al que nos dirijamos, pero ya voltear a ver no solo la satisfacción del producto o con el producto o el servicio por sí o per se, sino ir más allá para que haya una satisfacción de esas emociones, de esos sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es con respecto al ascenso del individuo. Con respecto al mundo en reequilibrio, pues este es un tema pues muy importante en el sentido de que se está cambiando el orden mundial. Eh, a partir de la pandemia ha sido un parteaguas y están cambiando, por ejemplo, ahora pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud para poder pues vivir, ¿verdad? Con cierta calidad y poder llevar a cabo toda una vida en los diferentes ámbitos que jugamos, en los diferentes roles en los que nos desempeñamos, pues la salud recobró una importancia mayor a la que le dábamos antes de la pandemia.
Otro aspecto, por ejemplo, son los cambios en las formas de trabajo, ¿sí? La pandemia nos enseñó que podemos hacer o desempeñarnos en diferentes ámbitos desde nuestra casa, y de ahí no es de embalde la publicación de la norma 036, que es justamente el trabajo en casa, en donde justamente pues las empresas también están viendo ciertas ventajas, no solo en ahorros de servicios de la empresa, sino también en que la persona se vuelve más productiva porque está trabajando en un entorno en donde él se siente pues más cómodo. El hecho de quitarles la presión o el estrés de sus traslados, ¿no? Con el tráfico, todo eso va influyendo en la forma en que estamos trabajando y en la forma en que podemos dar resultados, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es que con la pandemia muchas empresas transnacionales se dieron cuenta de la importancia que ha tenido China en la participación en diferentes procesos productivos. Les pongo un ejemplo. Hay automotrices, por ejemplo, Toyota, que dejó de poder atender la demanda de vehículos derivado de que pues China paró y no pudo elaborar o fabricar los diferentes componentes. Entonces, Toyota hasta la fecha tiene un rezago para la entrega de sus productos. Entonces, aquí estas empresas están analizando y se están dando cuenta que tienen que traer plantas a diferentes países y no dejar todo en China por esta experiencia que se ha vivido. Entonces, les repito, estas megatendencias no podemos dejarlas de ver. Como parte de una empresa tenemos que estar siempre actualizados en todo lo que está sucediendo en el mundo y en lo que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos como organización. ¿De acuerdo? Ok, bueno, este era como el contexto para decirles por qué la importancia de estas metodologías, porque no es aprender nada más una metodología y aplicarla como una receta de cocina, es porque estamos inmersos en todo un contexto nacional, internacional. Entonces, bueno, esa parte me parecía importantísima podérsela señalar de manera, aunque sea muy general. En las diapositivas tienen las ligas para que ustedes puedan hacer la consulta y hacer una revisión mucho más exhaustiva de esta información, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar a las metodologías. En esta diapositiva que les estoy mostrando, bueno, lo que hago referencia es un poco a la planeación, ¿sí? Este esquema nos presenta de forma muy general lo que es los procesos dentro de una organización. Y estamos hablando de la importancia de la planeación estratégica, que recordemos que este es a largo plazo y tiene que ver, pues, un tanto con lo que es la identidad, el diseño de la identidad de una empresa, el poder establecer cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles van a ser sus valores que va a permear a toda la empresa y poder transmitirlos a todos sus trabajadores. La planeación organizacional y táctica, que esta planeación es a mediano plazo y que tiene que ver con el desarrollo de los objetivos, la definición justamente de las estrategias y de las tácticas, la elaboración de programas, la elaboración de los proyectos y bueno, tenemos la planeación operativa que es a corto plazo. Prácticamente esta planeación se lleva al día con día, ¿sí? Ir revisando cómo las acciones que nos planteamos, nos programamos, realmente se están llevando a cabo, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, si la maquinaria está fallando, por qué está fallando, qué podemos hacer para que vuelva a funcionar y no dejemos de cumplir con nuestras metas que se han establecido, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de todo este diagrama, pues hay una parte muy importante que tiene que ver con el cliente.
Y para analizar esta parte del cliente, porque, bueno, una organización no solo se desarrolla o se diseña a partir, pues, de las ideas de la cúpula empresarial, sino tiene que ver con el objetivo de poder resolver un problema o satisfacer una necesidad de quién, de nuestro cliente. Entonces, para eso necesitamos conocer a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Y bueno, ahorita les muestro la metodología que les quiero presentar para hacer un análisis de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y bueno, esta parte de las externalidades, ¿sí? Que también vamos a mostrarles la metodología del análisis de externalidades para que está un tanto relacionado con todas estas megatendencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les quise presentar esta. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, ¿lo puede apagar, por favor, para no viciar el sonido? Muchas gracias. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque nos da el contexto general, la visión completa de una organización, ¿sí? De cómo se van estableciendo toda esta parte de la planeación. Recuerden su materia de proceso administrativo y bueno, cómo se van estableciendo los procesos productivos, cómo se va emitiendo el producto o el servicio, cómo se van midiendo cada uno de estos procesos, cómo se mide la satisfacción del cliente, y estos indicadores nos van a dar información si se están cumpliendo o no se están cumpliendo y qué acciones tenemos que hacer para retomar el camino y llevar a cabo una evaluación de todos los procesos para que podamos tener una retroalimentación y poder mejorar este ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con respecto a la metodología para conocer al cliente, pues hay muchas metodologías. Una de estas, que es una metodología muy sencilla, se llama mapa de la empatía. Esta metodología lo que nos dice es que tenemos que poner al centro a nuestro cliente. Tenemos que nosotros imaginar quién va a ser nuestro cliente, qué edad va a tener, si es hombre, si es mujer, qué edad, si se encuentra estudiando, si es un trabajador, su situación económica, cuál es su lugar de residencia. Y esto es como para hacer un cliente ficticio. El objetivo de esto es ir analizando y poniéndonos en sus zapatos de este prototipo de cliente y empezar a responder las preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa del tal producto o servicio que tenemos en mente o de cualquier problemática que queramos solucionarles, ¿sí? ¿Qué es lo que puede sentir esta persona y qué es lo que hace? Estos metodología parece muy superficial, muy sencilla, pero son metodologías que no se llenan en un día, en una tarde, son metodologías que se llenan con un grupo que son todos los que van a participar en este proceso, todos los involucrados, y que se tiene que hacer un análisis concienzudo, incluso hasta buscar estadísticas sobre este prototipo de cliente, cuántos hay, en dónde se encuentran, etcétera. Y eso nos va a ir dando pauta para conocer más sobre esta parte de los nuevos clientes, ¿de acuerdo? Bueno, sé que esta metodología, la UNADEM, a lo mejor no está dentro de nuestros planes de estudio, pero creo que complementan muy bien para poder ir definiendo o ir conociendo a quién nos vamos a ir dirigiendo, ¿de acuerdo? Esta otra metodología que se llama compás de innovación, el objetivo de ella ahora es conocer, por ejemplo, sobre un tema, ¿sí? Nosotros vamos a definir aquí un tema que puede ser el producto, puede ser el servicio, puede ser
a lo mejor que una maquinaria está fallando o que algunas personas de X área no están cumpliendo con sus metas. Es decir, que estas metodologías no nada más se aplican enfocadas al cliente, se pueden reubicar de acuerdo a lo que queremos mejorar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a establecer aquí el tema y al centro de la estrella todas las personas que están involucradas. Y a partir de ahí vamos a empezar a responder las preguntas que se encuentran alrededor. Empezamos con la número 3, que dice qué ha pasado y por qué sobre este tema. Estamos en un tiempo pasado o posiblemente presente. La metodología nos dice que podemos ubicarnos en cualquiera de estos dos tiempos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo más importante? Entonces, nosotros tenemos que hacer esa lluvia de ideas para irlos definiendo. La siguiente, ¿cuáles caminos existen? En este sentido, es importante también llevar a cabo un análisis muy concienzudo sobre cuáles son las alternativas que tenemos para poder solucionar una problemática, ¿de acuerdo? Esto ya estamos en un futuro, estas dos preguntas, y es hacia donde nos vamos a dirigir, ¿sí? ¿Y qué pasos vamos a intentar llevar a cabo? Entonces, todo esto se va conjuntando, se va haciendo un análisis que nos va a proporcionar información para tomar decisiones. Es decir, ninguna de estas metodologías son una receta de cocina. No nos va a decir, pues después de esto tienes que hacer A, B, C, D. No, nos va a dar información para que nosotros tomemos decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya tenemos una metodología para conocer al cliente, que puede haber otras, como les decía, focus group, podemos llevar encuestas, estudios de mercado para poder conocer al cliente, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos esta metodología para poder identificar el problema, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí, vengo con el diagrama de Ishikawa, que es una metodología que en el plan de estudios sí se encuentra, ¿de acuerdo? Este diagrama de Ishikawa es un diagrama que tiene la facilidad de ser muy visual, de tener de forma concentrada la información, pero también tiene la desventaja de que el análisis tiene que ser muy general, porque al poder establecer aquí nuestro problema, aquí en la cabeza del pescado, vamos a establecer el problema, a la hora de hacer el análisis de las causas por cada clasificación que vamos a establecer, cuando estamos hablando de un problema muy grande, este diagrama no nos ayuda para establecer muchas causas y sus subcausas, justamente por la forma en que está diseñado. Para eso hay otras metodologías y ahorita las vamos a ver. Sin embargo, no deja de ser un diagrama muy útil. Ahorita, por ejemplo, que les estoy presentando esta matriz, este diagrama, tenemos estas 6 clasificaciones que habla sobre las causas que puede tener el trabajador en esta problemática. La maquinaria, cómo está interviniendo o qué causas contribuyeron a que este problema se materializara. El entorno, el medio ambiente, factores externos de la empresa, el material que utiliza a lo mejor la maquinaria, el trabajador, la herramienta, etcétera. Los métodos, los procesos, ¿están siendo adecuados? ¿No están siendo adecuados? ¿Qué falta que no está implementado y que ocasionó o contribuyó a que este problema se generara? Las medidas que pueden ser políticas, que pueden ser criterios para poder establecer todos estos problemas. ¿A qué voy? Estas clasificaciones, pues la bibliografía nos las muestra así,
pero como les decía desde un principio, no son metodologías fijas, son metodologías que nosotros podemos adaptar a lo que nosotros queremos analizar y buscar una solución, ¿de acuerdo? Miren, en este ejemplo es el servicio de un hotel. Aquí, por ejemplo, hay una persona, es una usuaria del hotel que por cuestiones de negocios continuamente va y se hospeda a este hotel. Y ya las personas de recepción conocen cuáles son sus preferencias o cuáles son sus necesidades y requerimientos. Esta persona siempre ha pedido una habitación que no sea de fumador y bueno, desafortunadamente, en este hotel hay cambio de personal y resulta que la recepcionista que la atiende, pues no conoce de estas preferencias y no conoce que es una usuaria continua, digamos, un cliente ya cautivo, ¿no? Que ya es fiel a la empresa. Entonces, lo que hace es que le da una habitación de fumador. Pero aparte de eso, al darle la llave, se equivoca y la llave no funciona. O sea, no hizo bien la carga de la llave, la clave para que pueda abrir la puerta. Entonces, la usuaria cuando se dirige a la habitación, pues tiene el problema de que no abre la llave y aparte de que se encuentra en una habitación que no solicitó. Cuando hace manifiesta recepción de estas situaciones, resulta que el hotel está lleno y no puede cambiarla de habitación y no puede, pues, darle el servicio. Como en este hotel es donde trabaja su empresa, pues ella da información de que tuvo que irse a otro hotel y entonces lo que genera ante todo ese grupo, pues ya es una mala nota para el hotel. En este sentido, en el diagrama, como pueden ver, en estas clasificaciones, el hotel las adaptó, no son las mismas del diagrama anterior. Por ejemplo, establece políticas, procesos, personas, medio ambiente, tecnología. Específicamente en lo que tiene que ver con la asignación de las tarjetas, que tiene que ver con la tecnología, pues el sistema de asignación de claves de las tarjetas tiene falla. Claramente, ahí ya identificaron la causa, ¿verdad? Y la otra que tiene que ver con que la reserva no se realizó con el requerimiento del cliente. Fue un problema del trabajador. Entonces, aquí vienen pues ya otras causas que ustedes con más calma pueden revisar y darse cuenta que la metodología la está utilizando el hotel, pero le está adaptando a sus necesidades, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de metodología. Ahora vamos a hablar de la metodología de Pareto. Esta metodología lo que nos señala es la regla del 80-20, que quiere decir que el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Mire, en esta gráfica, por ejemplo, del 80% de resultados pueden ser en ventas, pueden ser en ingresos, pueden ser en resultados o pueden ser en otros aspectos, ¿de acuerdo? Y que tienen que identificar, ¿sí? Si estos se están dando en productos, en clientes o en tareas. Lo que busca esta metodología o en qué momento se aplica es el poder analizar aquellas cosas, ya sean productos o servicios, que nos esté dando el 80% de los resultados, el 80% en ventas, por ejemplo, y nos vamos a enfocar en esos productos o servicios que nos están dando este 80% de resultados favorables.
para poder analizar y tomar decisiones. No con esto digo que ese 20% no se deba de analizar, al contrario, también se analiza y se toman decisiones sobre el 20 y el 80%. Esto va a quedar más claro en este ejemplo. Esta es una tienda que vende televisores, smartphones, tabletas, reproductores de música. Y bueno, hacen su análisis de Pareto y se dan cuenta que de televisores están vendiendo el 40%, ¿sí? Más bien sus ventas, el 40% de sus ventas es de televisores. El 30% de las ventas es por los smartphones, el 10% por tabletas y el 5% de reproductores de música. Entonces, al sumar televisores y smartphones, se dan cuenta que es donde tienen el mayor porcentaje de ventas. Y entonces dicen, bueno, si es lo que más nos está dejando, pues tenemos que invertir más recursos en el desarrollo y promoción de estos productos, ¿sí? Están haciendo una decisión informada, se están centrando en redoblar esfuerzos, en invertir más recursos en lo que realmente les está dejando un resultado favorable o más favorable, ¿sí? Porque tabletas y reproductores están vendiendo, pero no al mismo nivel, ¿de acuerdo? Sin embargo, la empresa también dice, bueno, voy a analizar este 20% para decidir si dejo de vender las tabletas y los reproductores de música o mantengo la venta. Entonces, por eso les digo, tanto el 20% se analiza para tomar decisiones de continuar con el producto o no, y el 80% para saber en dónde podemos invertir para incrementar nuestro rendimiento, nuestra rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con los ejemplos queda más claro. Otra metodología, y miren, si se van dando cuenta, estas metodologías, pues también les decía, no todas se aplican. Tienen ustedes que tener la capacidad de identificar en qué momento utilizar una u otra o pueden ser complementarias. Por ejemplo, el método PERT. Este método PERT no está peleado con las otras metodologías. El método PERT nos ayuda a hacer un diagrama de todas las actividades que tenemos que llevar a cabo, ¿de acuerdo? Pero en lo que en mayor medida nos ayuda esta metodología es a estimar su duración. Lo que tenemos que hacer en esta metodología es primero identificar las tareas y ir secuenciando qué tarea tengo que ir llevando a cabo una por una, o sea, secuencialmente, y se pueden ir dando relaciones. Por ejemplo, de la 4 a la 3 hay una flechita en donde nos señala que allí hay una relación. Aquí también se mencionan que son nodos en donde podemos identificar esta relación que hay en las diferentes actividades. A la hora de que tenemos identificado todo nuestro flujo, todas las relaciones que se tienen en este diagrama, nos va a ayudar a establecer la duración del proyecto. Es muy detallado el poderles explicar cómo ir cuantificando las tareas. Nada más les voy a poner un ejemplo muy claro y aquí les estoy poniendo el video que explica mayor detalle la elaboración de este diagrama de cuantificación de tiempos, ¿sí? Para ver, este programa me va a llevar a lo mejor 6 meses, pero esos 6 meses, ¿cómo los cuantifiqué? Y les repito, es muy detallado. Ahorita nada más les explico. Si poder llevar a cabo la guía de estilos de comunicación, que es la actividad 2, nos lleva una semana, ¿sí? Y luego la 3, creación de la página, nos dice que nos va a llevar otra semana. Y la 4, ideación del producto, nos lleva otra semana. La suma de estas semanas no es
3 semanas, porque si se dan cuenta en el nivel que tienen, ¿sí? Puede ser que haya estas tareas que se lleven en paralelo. Entonces, la suma de los tiempos no es igual a la secuencia, no se van sumando por cada una del tiempo que nos lleve cada actividad. Entonces, es importante que vean este video porque ahí se explica con mucho detalle esta cuantificación. Me encantaría dárselos, pero nos come mucho el tiempo, ¿de acuerdo? Pero en ese video está muy, muy claro. No van a tener problema, los van a llevar de la mano. Ahora, tenemos la metodología de árboles de problemas y árboles de objetivos. Esta metodología también nos ayuda, como el diagrama de Ishikawa, a establecer las causas de un problema. La ventaja que tiene este árbol de problemas es que sí nos permite establecer más niveles de forma ordenada de estas causas, a diferencia de el de Ishikawa. Miren. En este árbol de problemas, a nivel central, ustedes tienen que definir cuál es el problema. Aquí es muy importante que identifiquen un problema y no la ausencia de un servicio. Un ejemplo, con el COVID, con la pandemia. El problema, podríamos decir, pues es que no había vacunas que nos defendieran y evitáramos morir. Si nosotros decíamos que el problema era las vacunas, la falta de vacunas, nos estamos enfocando a la falta de un producto. El problema principal no era ese. El problema principal era la mortandad que estaba generando el virus. Entonces, dense cuenta cómo podemos identificar realmente lo que es un problema a lo que es la ausencia de un producto o servicio. En este caso, la falta de las vacunas podía ser más bien una causa, ¿de acuerdo? Entonces, el árbol nos dice, hacia abajo, las raíces del árbol, vas a establecer las causas. Tu primer nivel son causas directas y puedes plantear las que necesites. Y después te tienes que bajar a otro nivel, causas indirectas. Esta causa, ¿cuál es su origen? ¿Qué causa ocasionó la causa directa? ¿De acuerdo? Y este árbol nos permite tener hasta 2 y 3 niveles para establecer diferentes causas. Son metodologías, les repito, que no se llevan a cabo o no se realizan tan rápido. Requieren contar con información estadística. Por eso es importante que las empresas siempre lleven registros administrativos que permitan obtener estadísticas, porque para el análisis, para mejorar o definir programas, proyectos, son invaluables. Entonces, este análisis lleva el tiempo y nos tenemos que hacer llegar de toda esta información cuantitativa y cualitativa que cuente la empresa, ¿de acuerdo? Y tenemos que empezar a revisar todas estas causas. Después nos dice que en la copa del árbol vamos a ir definiendo cuáles son los efectos que tiene este problema principal o las consecuencias. Ajá. Y de la misma manera, las consecuencias o efectos principales o directos y a su vez se van ramificando. Podemos establecer igual 2 o 3 niveles y vamos a llegar a un nivel superior, que es el efecto mayor. En este ejemplo del COVID, ¿cuál podría ser el efecto mayor? Si el problema es la mortandad, el efecto superior podría ser el que la especie humana siga sobreviviendo, ¿verdad? Digo, es un ejemplo ahorita
rápido que se me ocurre, pero para que vean los niveles o la diferencia entre el problema principal y cuál es el efecto superior al que queremos llegar y al que queremos cuidar, ¿de acuerdo? Que se cumpla. Entonces, bueno, este árbol de problemas va relacionado con un árbol de objetivos. Aquí les presento los dos, el árbol de problemas con el árbol de objetivos. El árbol de objetivos, ¿qué es lo que tenemos que establecer ahí? El árbol de problemas, pues todo lo que redactemos aquí, obviamente, pues van a estar en un sentido negativo, ¿sí? Porque en realidad es el problema, las causas, pues generalmente son aspectos de ausencia o aspectos negativos, ¿de acuerdo? Y las consecuencias, por ende. En el árbol de objetivos vamos a transferir toda esta información, pero en un sentido positivo. El problema central ahora lo vamos a describir como algo positivo porque va a ser la solución al problema, ¿de acuerdo? Y después de esto, vamos a tener que establecer los medios, las causas aplicadas en un sentido positivo se van a convertir en medios para dar solución al problema. Y lo mismo, los diferentes niveles. Y en la copa, lo que eran nuestros efectos o nuestras consecuencias, ahora van a ser los fines que vamos a buscar el poder cumplir o que van a contribuir para el fin superior, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de una situación actual, el problema que ahorita tenemos. El árbol de objetivos es una situación futura. ¿Cómo vemos solucionados estos problemas en un futuro? ¿De acuerdo? Este árbol de problemas trasladado al árbol de objetivos nos lleva al diseño de una matriz o de un cuadro en donde vamos a redactar cuál va a ser nuestro fin, cuál va a ser nuestro propósito, ¿sí? El fin superior, la solución del problema va a ser el propósito, lo que quiero cumplir. Los medios van a ser los componentes y los medios directos y los medios indirectos, las actividades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a redactar esta matriz? Bueno, pues nos va a señalar el fin, es el problema mayor o trasladado en sentido positivo, la acción que queremos cumplir, nuestra meta mayor, ¿de acuerdo? Por lo regular, son metas, en el fin, son metas muy ambiciosas, ¿de acuerdo? A nivel del propósito, aquí sí es una meta que puede cumplirse de forma, pues, mucho más viable con menos recursos para poderlo resolver, ¿de acuerdo? Los componentes, básicamente, son los productos o servicios que nos llevan para poder cumplir este propósito. Y las actividades, pues, es la descripción de cada paso o de cada acción que tengo que llevar a cabo para cumplir con mis productos o servicios que van a contribuir a cumplir con el propósito y que va a contribuir al cumplimiento de nuestro fin, ¿de acuerdo? Les repito, los análisis estadísticos, los análisis históricos son muy importantes para poder aplicar estas metodologías. Les puedo comentar que en el gobierno se utiliza mucho esta metodología para los programas que se llevan en las diferentes instituciones y mucho de esto está basado en estadísticas generadas por fuentes confiables como son el INEGI, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de una empresa, pues también tienen que hacer uso de estas estadísticas de fuentes oficiales que les pueda ayudar a hacer estos análisis y tomar las decisiones, ¿de acuerdo? Sumado a las estadísticas propias de la empresa, de sus registros administrativos, ¿ok? Ahora,
vamos a ver cómo vamos a poder, otra pequeña metodología que no se utiliza en el gobierno, pero que creo que puede ser muy complementaria para desarrollar esta, que se llama la matriz de alternativas. Cuando yo establezco aquí mi propósito, mi fin, por lo regular tendemos a tener la tentación de establecer más de un propósito o más de un fin, o sea, tener más de una solución. Cuando surge esta situación, podemos apoyarnos de aspectos que podemos crear adaptados, adecuados a lo que se está analizando, como esta matriz de alternativas para poder definir realmente cuál es el mejor propósito al que le tenemos que apostar. Por ejemplo, tenemos la alternativa 1, la alternativa 2, la alternativa 3. Bueno, pues vamos a establecer nosotros criterios de valoración. Por ejemplo, de estas alternativas, ¿cuál es la que tiene menor costo de implementación? ¿Cuál es la que tiene un mayor financiamiento disponible? ¿Cuál es la que nos lleva menor tiempo para que nos dé los resultados? ¿Cuál es la que nos estaría siendo más aceptada por parte de la población afectada, que pueden ser eh, internos de la empresa o que pueden ser nuestros propios clientes? ¿Cuál es más viable técnicamente, la que tiene una mayor capacidad organizacional o un mayor impacto organizacional? Y es algo tan sencillo como establecer una escala. A la mejor le vamos a dar un puntaje de 3 y le vamos a ir aquí señalando, de acuerdo a estos criterios, quién tiene el 3 o quién tiene el 2 o quién de plano es el 1. Y pues nos lleva a una suma tan sencilla, y la que tenga pues una mayor valoración, pues es la alternativa que puede ser la mejor o a la que habría que apostarle, ¿de acuerdo? Entonces, son aspectos que les repito, no están escritos en piedra, adapten estos criterios a lo que ustedes puedan estar buscando, ¿de acuerdo? Regresando un poco a estos árboles de problemas, el árbol de objetivos y esta estructura analítica, que es la metodología del marco lógico, así se llama, ¿sí? Esto nos va a llevar a hacer una narrativa, ¿sí? En donde vamos a establecer, o sea, lo que aquí ya redactamos en sentido positivo, ¿sí? Aquí lo vamos a colocar. Y vamos a tener que establecer indicadores para cada uno de ellos. Y tenemos que establecer los medios de verificación y los supuestos. Este marco lógico tiene que buscar que tenga una lógica horizontal y una lógica vertical. Ahorita vamos a platicar un poquito más de ellos. Para establecer indicadores es muy amplio. La verdad es que esta metodología del marco lógico, pues la verdad nos da para a llevarnos 2 horas platicando únicamente de ella. Y bueno, por esa razón, ahorita es algo muy breve lo que les platico. Para definir los indicadores, hay tipos de indicadores, que pueden ser indicadores estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos, por lo regular, se establecen en los niveles más altos, que es el fin que buscamos lograr, alcanzar a nuestro propósito. Y por lo regular, los de gestión se establecen para ver si estamos cumpliendo con nuestros componentes, bienes, servicios o con nuestras actividades. Y con este tipo de indicadores, revisar cuál es el impacto que se está obteniendo como resultado del indicador. Y bueno, hay diferentes tipos de indicadores: de eficiencia, de calidad, de economía, de eficacia. Y bueno, cada uno de ellos, pues también la metodología nos sugiere. Si es un indicador estratégico, lo más conveniente es que sea indicador de eficacia.
y bueno, para hacer un indicador de eficacia tiene ciertas características, para hacer de eficiencia igual, pero bueno, este cuadro nos da cierta luz de lo que la metodología nos está definiendo como o sugiriendo los tipos de indicadores que podrían utilizarse, ¿de acuerdo? Ahora, para definir los supuestos, ¿qué es un supuesto para esta metodología del marco lógico? Los supuestos son todas aquellas acciones externas que nos van a provocar que no se esté llevando a cabo nuestras actividades como las tenemos programadas o planeadas. Y que para ello, pues tenemos que tener claro que se pueden presentar estos supuestos y que tenemos que estar preparados para tener, digamos, un plan B para poder actuar en consecuencia en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos establecer nuestra matriz hablando del COVID. Uno de los supuestos es que, pues, las vacunas no tuvieran el resultado que estaban esperando o que tuvieran efectos contrarios a los esperados, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener un plan B para poder atacar estas externalidades, para poder mitigar un poco el riesgo que nos puede ocasionar, ¿de acuerdo? Entonces, los supuestos son esos, aquellas condiciones que se puedan presentar que están fuera de nuestro control, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo, nada más les traigo, de cómo se presenta esta matriz de marco lógico, ¿sí? El fin, el resumen narrativo, el indicador tiene que tener una fórmula, hay que establecer una línea base, cuál es la meta del indicador, el medio de verificación, eso se refiere a aquellos documentos en donde se encuentra la información que estamos planeando o plasmando en nuestro resumen narrativo, ¿de acuerdo? ¿De dónde vamos a extraer esos datos? Pueden ser encuestas, pueden ser informes, pueden ser registros, pueden ser reportes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que tener, digamos, la memoria, ¿sí? De dónde estamos extrayendo toda esa información. Y los supuestos que ya les explicaba son todas esas condiciones externas que se pueden presentar y que pueden dar resultados diferentes. Entonces, pues básicamente este es la matriz de marco lógico. Me gustaría preguntarles hasta ahorita si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todavía nos faltan algunas láminas, pero para no dejar pasar más metodologías, preguntas, dudas, ¿quieren que ahondemos en algo en específico? Sé que ya es tarde, chicos, no se me duerman, pero bueno, todavía Buenas podemos noches. dar un poquito de tiempo para poder responder sus preguntas. Díganme. Buenas noches. Bueno, a ver, Buenas noches. ¿Sí me escucha? ¿Docente? sí te escucho. Adelante. Bueno, hace un momento usted comentaba sobre el de las otras actividades que nos estaba mencionando sobre el diagrama de Chicago, el 80-20. Es, comentaba que pueden ser complementarias unas con otras. ¿Es correcto? Así sería. Lo digo porque ya había elaborado yo mi trabajo, y en ese trabajo ponía el diagrama de Chicago y ponía el 80-20. Me agradó mucho la que pasó antes del diagrama de Chicago, esa metodología, eh, que es esa, la de compás de innovación. Y aquí la pregunta sería referente a esta.
El trabajo que realicé básicamente va enfocado en una mejora continua de resultados para una área de automotriz. He tenido, he tomado nota de las observaciones que me hicieron los docentes en el examen, y creo que esta me podría ayudar mucho para darle mucha mayor claridad. Esa, bueno, sería, puedo integrarla con, podría ser también una parte complementaria con el diagrama de Chicago y el 80-20. Así es, Arturo, les comentaba, no es que apliquemos todas, ¿no? Porque algunas, por ejemplo, el diagrama de Chicago con los árboles de problemas, pues yo creo que tienen mucha semejanza. Entonces, aquí hay que tomar decisiones y ver si para lo que queremos utilizarlas, aplicarlas, con un diagrama me permite tener ahí la información concentrada, es muy concreta, adelante. Necesito un mayor análisis, una mayor desagregación de información, mejor me voy con los árboles. Entonces, no es utilizar todas, es tener la capacidad para identificar, de acuerdo a lo que la quiero utilizar, cuál es la más conveniente. Y también, pues, toda esta variedad de metodologías, que realmente es una caja de herramientas, lo que estamos presentando, pues son metodologías complementarias. Me dices que estás utilizando el diagrama de Ishikawa con el de esta con la de Pareto. Yo no veo que estén peleadas, al contrario, son complementarias, porque la de Ishikawa te está señalando cuáles son las causas que están originando este problema. ¿De acuerdo? Y el de Pareto, ¿qué te va a decir? Ya tienes resultados sobre tus 80% de los que te están generando resultados positivos, dedícate y enfócate a analizar esos. Esa es la principal, porque es la que te está dejando más rentabilidad, más eficiencia, más eficacia, más productividad. Entonces, enfócate a esos. Entonces, realmente las metodologías son complementarias. Como tú las estás utilizando, creo que no están peleadas, y este compás de innovación creo que te puede dar todavía más fuerza para definir el problema, ¿sí? Porque te estás siguiendo al pasado, ¿sí? A un tiempo presente y a un tiempo futuro, ¿sí? Y estás analizando con todos los involucrados, y además estás determinando algunas alternativas de las cuales ya puedes establecer tu programa de trabajo. Y si tienes ya tu programa de trabajo con las acciones que tienes que llevar a cabo, ¿cuál te puede servir? Pues entonces vámonos con la metodología PERT para establecer cuánto tiempo te implica el llevar a cabo ese programa de trabajo. Entonces, como les digo, no están peleadas, se pueden utilizar y son complementarias. A lo mejor no vas a utilizar toda la metodología completa del método PERT, pero sí vas a utilizarla porque tú ya definiste tus actividades. La vas a utilizar para obtener el tiempo que te va a llevar ese programa. Entonces, creo que en ese sentido, pues vas bien, ¿no? Ya habría que analizar, pues, un poco más a detalle o a fondo tu información. Sí, le agradezco la atención. No, al contrario, Arturo. Muy bien. ¿Seguimos, compañeros, compañeras? ¿O tienen más preguntas, comentarios? Ok. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a presentarles lo que es el análisis de externalidades. Para estos, pues también hay muchas otras metodologías, pero ahorita traemos en específico la que se denomina el análisis PESTEL. Este análisis, ¿a qué se refiere? Realmente es un acrónimo. PESTEL son las siglas o las letras de las siguientes palabras, ¿no? El análisis del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito sociocultural,
tecnológico, ecológico y legal. ¿De acuerdo? Que es PESTEL. Esta metodología lo que nos dice es que una organización no está o no trabaja de forma aislada a todo lo que sucede en el país, en el mundo, en el ámbito local, etcétera. Entonces, tenemos que tener el conocimiento en el ámbito político de estos rubros. No los voy a leer todos por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el ámbito político, pues los cambios de gobierno que tenemos en México cada 6 años, pues pueden influir de forma positiva o negativa para una empresa. Cada sexenio se determina, más bien cada año, también, por ejemplo, que esto tiene que ver con el ámbito económico, se determina el presupuesto de la federación, el presupuesto de egresos. Entonces, las organizaciones pueden revisar y ver el gobierno en dónde está canalizando el presupuesto para que a lo mejor puedan tener ahí una oportunidad, pues, de venderle al gobierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienen que hacer ese análisis económico. En el ámbito cultural, pues un poco de las megatendencias que les decía está relacionado con este análisis PESTEL, cuáles son los estilos de vida ahora. Ahora hasta las formas, hasta los tipos de familia han cambiado. Ahora pues encontramos una diversidad de familias impresionantes y que tienen necesidades, tienen rutinas, tienen estilos de vida totalmente diferentes y tenemos que conocerlos, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer, por ejemplo, los factores incluso hasta religiosos, ¿no? Esta parte demográfica que ya platicábamos, la parte tecnológica con mayor razón. Esto está haciendo la inteligencia artificial algo que está siendo utilizado en otros países de una manera ya impresionante. En México estamos iniciando en conocer qué es la inteligencia artificial, cómo irla normando, cómo irla controlando, porque también pues tiene sus aspectos positivos y no tan positivos, ¿verdad? Este ámbito económico, el cambio climático, ¿no? Toda esta cultura de reciclaje y la parte legal, ¿no? La normatividad que nos establecen, cómo nos está impactando un cambio de la normatividad en nuestros procesos. Les repito, si vemos esta metodología así, pues suena muy fría. Vamos a ver, porque también gracias a Internet, la información ya la tenemos ahí y la tenemos ya aplicada, ya con resultados claros. No tenemos que descubrir el hilo negro. Hay muchas empresas que están utilizándolas y que nos dan mucha claridad. Miren, este es un ejemplo que me encontré en Internet, ahí está la liga, de Amazon, cómo utilizó el análisis PESTEL. Aquí nada más les quiero enfatizar, por lo mismo, para no leerles todo, espérenme, porque aquí también tengo mis apuntes para no... aquí lo que les quiero enfatizar son estos factores sociales. Con la pandemia, digo, ahorita la pandemia ha sido un ejemplo en la que podemos aprender muchísimas cosas. Para Amazon, ¿qué hubo? ¿Qué es donde afectó en actitudes y opiniones del consumidor? ¿Por qué razón? Porque al tener la pandemia, la crisis donde no podíamos salir a centros comerciales, se les incrementó la demanda de los servicios y al no poder atenderla en tiempos que estábamos acostumbrados, pues resulta que pues las opiniones del consumidor no fueron las mejores, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ver aquí cómo Amazon estableció en cada ámbito cuáles eran los factores que ellos tenían que observar, los factores tecnológicos. Repito, con la pandemia, tuvo que invertir más en toda esa infraestructura física,
en drones ya para que pudieran hacer las entregas, en implementar más camiones, más camionetas, etcétera. Entonces, este análisis es muy claro en cómo fue aplicado por esta empresa. Aquí hay otro ejemplo, que está, pues, desde mi punto de vista, mucho más completo. Es el análisis PESTEL de Bimbo. Bimbo, una empresa transnacional claramente exitosa, es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, es una empresa que ha tenido la capacidad de adaptarse o adaptar sus productos a las necesidades de otras sociedades. Y bueno, nos está presentando este análisis PESTEL. Fíjense, cómo lo adapta, ¿sí?, a la empresa. El ámbito político. ¿Qué es lo que le preocupaba en el ámbito político? La democracia consolidada, la corrupción, los tratados comerciales. ¿Y cómo la empezó a analizar estos aspectos? ¿Qué impacto tenía sobre la empresa? ¿Cuánto tiempo calculaban que podía durar? Y si esto implicaba una oportunidad o una amenaza. Entonces, de este análisis de Amazon, que es demasiado general, vean cómo Bimbo lo adapta y agrega criterios que para ellos son importantes en la toma de decisiones. Entonces, repito, las metodologías no están escritas en piedra, son totalmente adaptables. En la economía, crisis por la pandemia, escasez de recursos, cambios de la moneda, la liberación de los precios, ¿sí? En el ámbito social, por ejemplo, los cambios en los estilos de vida, ¿sí? Aquí en el impacto nos dice que Bimbo tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y clientes, integrando actividades físicas y una alimentación correcta a su rutina diaria. Ellos lo que estaban buscando es cuánto tiempo les podía llevar a hacer cambios en sus productos para adaptarse a estos nuevos estilos de vida. Veían que esto podía ser una oportunidad. Los jóvenes ya andan buscando alimentos cada vez más sanos. Entonces, ¿cómo va adaptando? ¿De acuerdo? En este caso de la parte legal, la normatividad nutricional, pues al establecer la norma que en todos los productos tienen que poner etiquetas, pues esto obviamente fue una amenaza para Bimbo, pues derivado de que sus productos pues tienen muchas calorías, ¿no? Entonces, pues esto obviamente no les vino a beneficiar. Entonces, pues fue una amenaza para ellos. Entonces, este ámbito legal con el ámbito de cambios de estilos, dijeron, no, pues por supuesto que es una oportunidad, porque por acá ya me están afectando con el etiquetado y estoy consciente que hay un cambio de estilos de vida, entonces tengo que esforzar o redoblar esfuerzos o cambiar mi dirección para establecer productos pues más sanos, ¿no? Bajarle a las calorías o establecer conocemos el pan de caja cero azúcar, ¿no? O cero grasa, no me acuerdo. Entonces, estos ejemplos me parecen muy claros de cómo pueden ir ustedes adaptando estas metodologías a las necesidades de un proceso, de un procedimiento o de la organización, ¿de acuerdo? Y que nos da información, una información que todavía requiere un mayor análisis para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Esta es otra forma en que se presenta esta misma metodología, ¿sí? Aquí se establecen sus criterios, ¿no? De cada uno de los ámbitos, los criterios. Y bueno, aquí hay un modelo matemático
que un ingeniero creo que puede apoyar mucho en el diseño de esto, y a cada uno les asigna un peso del punto de 0.00 a 1, les va dando un peso. Y también van estableciendo cualitativamente el impacto que puede tener cada uno de estos aspectos. Puede ser positivo, negativo o incluso puede ser indiferente para lo que están analizando, ¿no? El proceso o el producto. El plazo, ¿sí? Como Bimbo, ¿cuál es la duración que nos lleva? ¿Es corto, mediano o largo plazo? Y una calificación. Esta calificación puede ser trascendental y se le da un puntaje de 10, muy importante, de 8 a 9, importante, de 6 a 7 y así sucesivamente. Con este modelo matemático, obviamente, les va a dar unos totales. Y estos totales, obviamente, derivado de este diseño matemático, van a definir sus criterios. Si los totales salen de este rango, en este rango, pues quiere decir que nos tenemos que ir por estas actividades, ¿no? A hacer cambio en estas actividades, en estos ámbitos, etcétera. Entonces, son diferentes formas en que van adaptando estas metodologías, ¿de acuerdo? El análisis que les presento de este, que implica este análisis o este modelo matemático, por ejemplo, de Dinamarca, ¿no? ¿Cómo hizo su análisis? ¿Cuáles fueron los factores o los criterios que ellos establecieron? ¿Cómo lo fueron desarrollando? Los puntajes que fueron estableciendo. Y entonces, ya con estos totales, bueno, pues ellos ya decidieron, ¿sabes qué? Pues con este factor, ¿no? El factor económico, pues a lo mejor, a ver, el económico es este. Con el factor económico, pues nos da un puntaje de 0.35, este de 0.42, este 1.17, que este es el factor social, ¿no? Entonces, esto les da información para poder ir tomando decisiones. Es otro modelo, cómo lo van adaptando. Les permite hacer gráficas, ¿no? Y bueno, ese es el análisis de externalidades. ¿Preguntas, dudas hasta ahorita con estas metodologías? Bueno, quejas también. Por ahí ya estoy escuchando algunas. Ok. ¿Eres tú, Arturo? Ok, ya apagaste tu... No. Ok, de acuerdo. Ok, yo escuché por ahí tu voz. Está bien. Muy bien, bueno, seguimos. Esta es otra metodología. Recuerden que son metodologías para no nada más hacer una planeación, sino también para mejorar procesos y para tener presentes aspectos que nos pueden llevar a tener recursos diferentes, resultados diferentes y cómo estar preparados para retomar el camino. Esta es una metodología bueno, se le llama matriz de administración de riesgos, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a tener que identificar qué riesgos se pueden materializar en un proceso, en un programa, en un servicio, ¿sí? Para ello, tenemos que tener claro qué entendemos por riesgo. Riesgo es un evento adverso e incierto, externo o interno, que derivado de la combinación de la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto, pudiera obstaculizar o impedir el logro de los objetivos y metas institucionales, organizacionales, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, un riesgo jamás se puede eliminar. Un riesgo, lo único que podemos hacer es evitarlo, reducirlo
asumir el riesgo, transferirlo o compartirlo, ¿de acuerdo? Evitar es eliminar el factor, no el riesgo, el factor, la causa que puede originar ese riesgo, ¿de acuerdo? Para evitar que se materialice. Reducir, estamos haciendo la referencia a establecer acciones dirigidas para que disminuyamos la probabilidad de ocurrencia. Tenemos que prevenir. Y el impacto, tenemos que establecer acciones de contingencia. Como en el ejemplo del hotel, no tuvieron un programa para poder atender estas situaciones con la clienta y poderle dar una habitación con las características que ella pedía y no perder a un cliente, pues digamos que ya teníamos ahí cautivo. Entonces tenemos que tener acciones de contingencia. Asumir el riesgo, ¿sí? Son riesgos controlados de baja probabilidad y grado de impacto. ¿Qué tenemos que hacerlos? Pues solo vigilar, ¿sí? Con los controles que tenemos que ir estableciendo y con acciones de contingencia, ¿sí? Nada más tenemos que estar ahí vigilándolos y obviamente los asumimos cuando el riesgo es muy bajo, ¿de acuerdo? Transferirlo, trasladar el riesgo a un externo. Esto pues está dando mucho, ¿no? Que es la tercerización de servicios. Entonces ya se está trasladando estos riesgos a terceros, ¿de acuerdo? Compartir, distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias a efecto de segmentarlo. Entonces, si el riesgo implica varias áreas de la empresa, bueno, cada área va a tener que asumir su riesgo. En el momento en que se comparte el riesgo, obviamente cada área pues va a ir teniendo riesgos más pequeños y los va a tener que asumir, ¿de acuerdo? Y obviamente pues nada más vamos a tener, como ya los decíamos aquí en asumir, llevar una vigilancia de los mismos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice esta metodología? Bueno, el primer punto es identifica el riesgo. Entonces, lo vamos a establecer aquí. Puede ser 1, 2, 3, n riesgos, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que ponderar el impacto y la probabilidad de que ocurra y de ocurrir, qué impacto puede tener. Ahorita les platico más, ¿sí? Este nivel de exposición del riesgo de materializarse va a ser o lo tenemos que tener presente en estos tres ámbitos. Si es estratégico, quiere decir que el riesgo está en estas áreas, ¿sí? En la planeación estratégica de la empresa. Si es en un ámbito directivo, es en la planeación a mediano plazo, la táctica y la estratégica, ¿sí? En los programas, proyectos, procesos. Y en la operativa son los riesgos que se pueden presentar en las tareas y actividades diarias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a ponderar el impacto? Aquí hay una tablita, ¿sí? El valor, el impacto sí puede ser catastrófico, ya que nos referimos, si es grave, que estamos determinando como grave, moderado, bajo y menor. Obviamente, todo esto es adaptable, les recuerdo. Y deberán ustedes elegir el nivel de impacto que tendría el riesgo en caso de que ocurriera, ¿de acuerdo? Y entonces lo van a poner en este cuadrito, el impacto. Ahora, ¿cómo vamos a ponderar la probabilidad de ocurrencia? Un cuadro muy semejante, con un valor, con unos descripciones que podamos definir. Aquí si es recurrente, muy probable, inusual, remota. Aquí puede tener tiempos, ¿no? Ese podría ser otra forma. Y la descripción que vamos a entender por cada uno de ellos, ¿sí? Y
¿Qué tan probable es que mi riesgo se materialice? Tenemos que responder a esta pregunta para poder ubicar esa probabilidad de ocurrencia y una vez que la identifiquemos, pues la vamos a señalar aquí. Esta metodología, pues, tiene ahí es una hoja de Excel que al establecerlo en esa primera hoja, se mapea en una segunda hoja de Excel en donde nos dice mapa de riesgos y de acuerdo a la probabilidad o al impacto que nosotros determinamos, nos los va a establecer en uno de estos 4 cuadrantes. El cuadrante número 1, el de mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Qué quiere decir? Este es un foco rojo que tenemos que tener claro y tenemos que tener acciones para poder mitigarlo, poderlo canalizar, compartir, etcétera. Y tenemos que tener acciones de contingencia, ¿de acuerdo? Si cayó en este cuadrante número 2, es de menor impacto, mayor probabilidad de ocurrencia, es un riesgo medio, ¿sí? Y su atención puede ser periódica. El cuadrante 3 es de menor impacto y menor probabilidad de ocurrencia. Es un riesgo bajo y es una atención controlada, nada más. Y el cuadrante 4, como es un mayor impacto y menor probabilidad de ocurrencia, el riesgo, pues solo hay que darle un seguimiento, estarlo monitoreando. Digamos que lo ideal, ¿no? Es que nuestros riesgos pudieran estar en este cuadrante, ¿de acuerdo? Y bueno, esto que se mapea, tenemos que hacer o definir ciertas estrategias, ciertas acciones para poder administrar estos riesgos. Entonces, tenemos que establecer estrategias, acciones que vamos a llevar a cabo relacionado al riesgo, ¿sí? Sus posibles efectos, pero esto ya es, digamos, la narrativa, ¿de acuerdo? El factor de riesgo no es otra cosa más que la causa que puede hacer que el riesgo se materialice. La clasificación del riesgo. La clasificación del riesgo hace referencia a si es si se puede mitigar, si se puede transferir, si se puede canalizar, etcétera. ¿De acuerdo? El tipo de factor, aquí nos referimos a que si es interno o es un factor que viene de afuera de la organización, ¿de acuerdo? ¿Es interno o es externo? Mecanismos de control. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos que nos van a ayudar a controlar el riesgo? ¿Y quién va a llevar a cabo esta situación? El área responsable, ¿de acuerdo? Por ahí tienen una cámara prendida. Chicos, chicas, no identifico quién es. Se ve un poquito oscuro. Es una compañerita. Gracias. Ahora, esto que definimos en esta hoja se pasa en automático en estas 4 columnas. Es la misma información, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que nos está pidiendo la metodología es que establezcamos, evaluemos estos mecanismos de control. Y nos dice, ay, híjole, no alcanzo a ver. Si está documentado. Este mecanismo de control está en un documento, está en un lineamiento, está en una normatividad, está en un registro, está en un programa. Está formalizado, es decir, es oficial, no es oficial, es un documento únicamente de trabajo. Aquí nos hace referencia a que si es, híjole, no alcanzo a leer aquí. ¿Alguien me puede ayudar a decirme qué dice la tercera columna, por favor? Aplicación. Se aplica, ¿no?
si aplica, esto hace referencia a que si este mecanismo de control realmente aplica o está enfocado a controlar nuestro riesgo, porque podemos tener documentos formales, oficiales, ¿sí? Pero que en realidad no aplica para controlar el riesgo. Entonces, ¿aplica o no aplica? ¿Sí? ¿Es efectivo? Si no aplica, pues evidentemente no va a ser efectivo. Si aplica, ¿está siendo efectivo o no está siendo efectivo? Es decir, que este mecanismo de control todavía tenemos que hacerle ajustes para que realmente pueda ser efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque no nada más se consiste en establecer mecanismos que nos ayuden a controlar el riesgo, sino valorar que estos mecanismos sean los idóneos, los adecuados para poder realmente llevar a cabo esta administración del riesgo, controlarlo, ¿sí? Y las estrategias para la administración del riesgo tiene que establecerse o relacionarse con acciones ya muy concretas. Estas acciones las vamos a tener que poner en un programa de trabajo. Entonces, establecemos aquí las acciones, qué unidad de medida, si se trata de un documento, si se trata de un cuestionario, de una encuesta, etcétera. Ay, perdón. Aquí. Ok. ¿Quién es el área responsable? ¿Cuál va a ser la meta? Aquí pues les pongo un ejemplo anual, pero pueden ser metas a diferentes temporalidades y de acuerdo a esa temporalidad se va estableciendo esta programación y se va poniendo lo que estamos programando en cada mes. Pero este programa de trabajo nos va a servir también para darle seguimiento. Si yo programé en enero una actividad, en enero lo realizado realmente se cumplió y entonces, perdón, si se cumplió, ¿en qué porcentaje se cumplió? Entonces, no nada más es el programa de trabajo, sino también todo el seguimiento que conlleva el programa de trabajo. ¿De acuerdo? Preguntas. Miren, compañeros, sé que es mucha información. La verdad es que, como les comenté ya, estas metodologías, pues muchas de ellas pueden ser objeto prácticamente de una plática. Es una información muy general que les estoy dando. Consulten las fuentes que en cada diapositiva les proporcioné para que vean con mayor detalle lo que implican, en qué momentos se sugieren utilizarse, cómo se llevan a cabo con mucho más claridad lo que les pude haber manifestado y más detalle. Arturo, adelante. Buenas noches, docente. Una pregunta, ¿esta va a quedar grabada o puede mandar la presentación? Arturo, se está grabando, el maestro David ahorita nos platica cómo la pueden Ok. ustedes consultar, ¿de acuerdo? Gracias, muy Y amable. justamente, gracias Arturo, y justamente se graba porque es tanta la información y es mucha bibliografía y referencias para que ustedes las vayan consultando con tiempo, ¿sí? Con el análisis que requieran. Y bueno, pues de mi parte es todo. Son las herramientas que les ponemos a su disposición para que las consulten, para que las empiecen a aplicar y vayan identificando cuáles son las que les puedan ser de mayor utilidad. No sé si haya más preguntas, los escucho, comentarios, quejas, todo se vale. Arturo. Bueno, pues nada más agradecerle su atención y la información, pues toda. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Arturo. Mónica Ortiz, adelante, Moni.
Hola, buenas noches. Hola, Moni. ¿Sí nos podría compartir su presentación de PowerPoint? Sí, Moni, comentábamos que esto está quedando grabado y en un momento ahorita el maestro David nos platicará cómo pueden ustedes volverla a consultar, ¿de acuerdo? Excelente, muchas gracias. Gracias, Moni. Edgardo, adelante. Buenas noches, Buenas docente. Nada más para saber si de manera sucinta me puede decir que el diagrama de Ishikawa y el de Pareto, ¿a qué se enfocan específicamente? El diagrama de Ishikawa es para poder determinar las causas de un problema, ¿de acuerdo? Y ¿cuál me mencionaste el otro? Pareto. El de la metodología de Pareto es diferente. Ahí, mira, espérame. No sé por qué me regreso. Aquí está. No sé, me está haciendo travesuras esto. Aquí está. Ishikawa nos determina cuáles son las causas de acuerdo a cada una de las clasificaciones que podamos nosotros determinar qué es lo que nos está provocando este problema. ¿De acuerdo? Y la regla de Pareto nos ayuda a definir a qué debemos de enfocarnos, ¿sí? Cuando nos están dando más resultados ciertas acciones. Es la regla del 20-80, en donde nos señala que el 80% de los resultados está siendo originado por el 20% de las causas. Entonces, la de Pareto nos va a ayudar más a definir en dónde tenemos que enfocarnos para poder tener o incrementar la rentabilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Okay, listo con eso, gracias. De nada. ¿Moni otra vez o bajamos tu manita? Ok, yo creo que se le olvidó bajar la mano. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado presentes. Sé que ya es tarde, que ya estamos cansados y por eso mi agradecimiento es doble. Verónica, adelante. ¿Me escucha, docente? Sí. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando tenemos varias causas, bueno, varios riesgos que identificamos, ¿cómo puedo utilizar estas metodologías? Por ejemplo, yo en mi trabajo encontré aproximadamente 10 riesgos. Todos están enfocados, por decir, a lo económico, a lo social, a lo cultural que es dentro de la empresa. Pero al final ya no, como que la última metodología no la supe aplicar. O sea, apliqué la matriz de priorización, por ejemplo, las utilicé para ir identificando los riesgos, pero al último ya no supe cómo determinar cuál era mi mayor riesgo. Me salían como varios en la misma ponderación y ahí ya no supe definir a cuál darle mayor importancia. Mira, Vero, esta metodología que ahorita les acabo de mostrar justamente nos ayuda a priorizar los riesgos. Si tú tienes aquí 10 riesgos y tú ponderas el impacto que tiene el riesgo y ponderas la probabilidad de ocurrencia, te va en automático a poner en este mapa de riesgos. Como les decía, todos los riesgos que te caigan en este cuadrante rojo, que es el de un riesgo alto. Estos son los prioritarios para poder establecer acciones para controlarlos, mitigarlos, canalizarlos, etcétera. Si te caen en este cuadrante, es de un riesgo medio
que digamos todavía hay que establecer acciones para poderlos administrar, y cuando caen en los 2 cuadrantes de abajo ya estamos hablando de riesgos bajos y de un riesgo que únicamente implica un seguimiento. Entonces, si aplicas esta metodología, creo que te va a ayudar a poder priorizar esos 10 riesgos que has identificado. Ok, y ya una vez identificados y así, tengo que hacer mi plan como la última, como este. Sí tengo que hacer mi plan para todo el año. Es toda, digamos, son varios pasos. Ya identificaste los riesgos, ya los ponderaste, ya los mapeaste. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tu matriz de riesgos, y tienes que hacer el llenado de todos estos aspectos, porque aquí vas a tener la claridad, por ejemplo, si el riesgo, ¿qué quieres hacer con ese riesgo? ¿Lo quieres minimizar? ¿Lo quieres canalizar? ¿Lo quieres compartir? Ese riesgo es de carácter interno, externo. Ya tienes un mecanismo de control. ¿Qué área lo atiende? ¿De acuerdo? Ok. El mecanismo de control de cada uno de tus riesgos realmente es efectivo, realmente aplica. Ese mecanismo de control está siendo, está documentado, es oficial. Todas estas respuestas a estas preguntas te va a dar luz para establecer si ese mecanismo que ya tienes realmente es el indicado, o si todavía ese mecanismo de control tienes que hacerle ajustes para que realmente puedas administrar esos riesgos. Entonces, es todo un proceso. Ya que tienes analizado todo esto, estableces ya acciones concretas que las vas a llevar a un programa de trabajo, que puede ser anual o puede ser semestral, bimestral. Todo también va a depender del cuadrante en donde hayan caído tus riesgos, porque si están en el cuadrante rojo, tu programa de trabajo para llevar a cabo tus actividades, tienes que estarlos vigilando con tiempos a lo mejor más cortos. Entonces, todo va a depender del resultado que te vaya dando la aplicación de la metodología. Ah, ok. Pero muchas gracias, profesora. Ahora sí me queda más claro todavía. Ok, muy bien. Pues me alegro, Vero. Les repito, aquí hay las fuentes de información de donde se sacó toda esta información. Aquí, por ejemplo, esta metodología también es importante comentarles que en mayor medida se aplica en el gobierno, pero la metodología en sí puede ser utilizada también para cualquier proceso o cualquier empresa. Entonces, no se asusten cuando vean que habla en materia de control interno y que hace referencia a cuestiones gubernamentales. Son metodologías aplicables para ámbito público y privado, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras? Ok, pues de mi parte es todo. Agradecerles nuevamente y pues le paso la palabra al maestro David. Pues muchas gracias, maestra Alejandra. Muchas gracias a las estudiantes, a los estudiantes que nos estuvieron acompañando el día de hoy, a sus docentes de proyecto terminal. Ha sido una sesión muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias, maestra Alejandra, por darnos esta plática. Estoy seguro que van a poder aplicar en sus estudios de externalidades. Sí, la grabación va a estar disponible una vez que termine la grabación en el chat de Teams. Ahí es donde pueden encontrar todas las grabaciones de los talleres que se están llevando a cabo. Aparte, bueno, sus docentes les estarán enviando también
a través del foro de planeación de avisos del docente las URL de acceso o como acceso directo a estos videos, ¿no? De los talleres. Así que, pues, como bien dice la maestra Alejandra, ya es algo tarde, así que vamos a dar por terminado este taller. Maestra Alejandra, muchísimas gracias por su tiempo, por esta plática, que es muy, muy, muy interesante. Con gusto, Gracias. maestro. Gracias. Que pasen buena noche. Que tengan una excelente noche. Descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches.